damos la bienvenida a Martín Ayer. ¿Cómo estás, Martín? Gabriel Fernández te saluda. Muy bien, Gabriel, ¿cómo estás, hermano? Bien, tratando de analizar lo que ha ocurrido en Estados Unidos. ¿Me estás escuchando? Sí, atentamente. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos, en la reunión Alberto Fernández y Joseph Biden, la gestión de Sergio Massa. Tu visión, Martín, sobre el tema deuda hoy en la Argentina. ¿Cuál es tu mirada? Habitualmente hemos hablado de industria, vamos a volver a hacerlo a fondo, pero ¿cuál es tu mirada sobre el tema deuda, negociaciones, pagos? Bueno, esto hay que observar una entrevista que le realizó Luis Majul a Alberto Fernández después de la negociación con el Fondo Monetario Internacional del ministro del Fondo Monetario, Martín Guzmán, del Fondo Monetario Bueno, de Stiglitz, ¿no? Y Alberto Fernández en esa entrevista tiene una hoja A4 donde está la progresión de los pagos y vencimientos de deuda a lo largo del tiempo. ¿Y qué hace este hombre? Toma la hoja, la dobla en dos y muestra que en los años que le tocan de conducción de gobierno han logrado pagar poco. Claro, lo que no muestra es lo que está del otro lado de la mitad de la hoja. Esto lo hizo en cámara. Dio vuelta a la hoja y mostró la mitad. Bueno, lo que está del otro lado es lo que no se quiere mostrar, que es que la Argentina, para el 2028, revienta en una crisis de deuda externa, donde nos van a matar un poco más de hambre. Porque los pagos para el 2028 van a comprometer el equivalente al 30% del presupuesto de toda la administración pública nacional, la educación, ciencia y técnica, las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas de la Argentina y educación. Ese es el equivalente en proporciones, más allá de los pesos y demás, porque la plata confunde y marea el entendimiento, pero sí hay que observar que esa proyección de deuda, de los pagos que han pateado para el futuro, van a hacer reventar a la Argentina en una crisis de deuda, dado que van a comprometer el 30% de la suma de estos presupuestos nacionales que hacen al funcionamiento elemental de la nación argentina. Martín, eso es lo que puede suceder con este perfil. ¿Qué habría que hacer para que eso no ocurra con la situación realmente existente hoy? Bueno, lo primero que hay que hacer es, sobre todos estos desastres, desde la dictadura militar hasta el día de la fecha, es primero suspender una conducta en la partidocracia demoliberal. Esto no se puede hacer con la gente que está, porque la gente que está es lo que ha hecho es esto. Lo que se necesitan son otros protagonistas con otros proyectos. ¿Para hacer qué? Terminar con la sesión jurisdiccional de la Argentina. Porque todos los litigios en contra del país en tribunales extranjeros, como recientemente la YPF, que sigue privatizada, que es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, una SAPEM, no es una empresa del Estado, es un enjuague liberal, junto con sesión de jurisdicción de los tribunales por deuda externa, hay que dejar de ceder la soberanía jurisdiccional. No se pueden hacer acuerdos en los cuales el litigio se encuentre en un tribunal extranjero con sede en Inglaterra o con sede en Estados Unidos. Esto es lo que no hay que hacer más, porque ustedes pueden recordar que la fragata Libertad, la nave insignia de la instrucción de cadetes de la Armada Argentina, fue embargada en el puerto de Ghana. Ghana es un país inventado por el imperialismo anglosajón, no es un país de verdad, es un invento de los gringos. Y allí hizo escala la fragata Libertad y se la embargó. ¿Por qué?
porque ese gobierno había firmado los acuerdos de deuda externa con cesión jurisdiccional, poniendo como garantía los recursos naturales argentinos, el patrimonio que hace a la cultura nacional y los medios de defensa nacional. Entonces, lo primero que hay que hacer es esto, porque en el orden jurisdiccional no se puede aceptar que la Argentina ceda a una potencia extranjera el juicio, las decisiones y las determinaciones sobre la propia deuda que tiene. Bueno, pero Martín, así no te presta nadie. Que no nos presten. En estos términos de usura nosotros no aceptamos ningún tipo de préstamo. Aceptamos préstamos en otras condiciones. Eso es lo primero. Y lo segundo es que la industria automotriz, por poner un ejemplo, de los 75.000 millones de dólares que se obtienen aproximadamente por la cosecha, yo creo que en la liquidación de 2022 estamos cerca de 85.000 millones de dólares, eso se quema en importaciones de productos que podemos realizar en la industria nacional. Entonces, toda la cosecha se le entrega a los importadores. Todos los dólares de la cosecha se le entrega a los importadores y se separan los pagos de la deuda externa para hacer frente a esas obligaciones. Entonces, nosotros decimos lo siguiente. Si nos toca asumir el gobierno en el 2023, haremos lo siguiente. Decreto número 1. Dada los compromisos contraídos con entidades de crédito internacionales, la Argentina no puede sostener este tipo de modelo de importación porque peligran los compromisos externos. Entonces, si los acreedores extranjeros quisieran cobrar aquellos préstamos contraídos por la República Argentina, se suspenden a partir de este momento todas las importaciones superfluas y se establece un régimen en el cual se determina, mediante el Ministerio de la Producción, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Corporación de Empresas Nacionales, donde reunir a todo el Estado empresario argentino, astilleros y fábricas navales del Estado, Dirección General de Fabricaciones Militares, Comisión Nacional de Energía Atómica, INVAP, ARSAT, junto con sus organismos de ciencia y técnica, CONICET, CITEDEF, etcétera, a realizar ordenadamente un proceso de sustitución de importaciones industriales. Por ejemplo, en la industria automotriz, la Argentina importa 18.000 millones de dólares, 8 de cada 10 autos son extranjeros, y esos 18.000 millones de dólares, si nosotros pagáramos salarios industriales de 1.200 dólares por mes, en este momento, que son 450.000 pesos, un promedio de 1.200 dólares por mes, creo que los torneros históricamente siempre ganamos. Solamente este orden lo rompió el gobierno de Mauricio Macri y la continuidad del gobierno de Alberto Fernández de Macri. Cuando estos 1.200... Se observa la importancia del impulso político para tomar estas decisiones, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué pasa? Que lo está señalando, no hay fuerzas en el frente de todos que estén dispuestas a el impulso político necesario para adoptar estas medidas económicas, porque en apariencia a nivel público habría una polémica sobre el tema deuda entre el kirchnerismo y Alberto. ¿Hay esa polémica? ¿Hay distintas posiciones internas en el frente de todos? ¿Hay posibilidad desde esa plataforma política de incentivar una acción como la que estás narrando, Martín? Mira, las internas y las roscas de ellos son de ellos. Son cosas de palacio. Nosotros somos la fábrica y la calle. ¿Tan lejos están del trabajador? Mira, nosotros observamos un poco de algo que como no sé cómo describirlo sin caer en el diagnóstico médico, porque eso es una mala costumbre, ¿viste? Pero esa conducta esquizofrénica de por adentro, en el palacio, o sea, por adentro pegarle, o sea, quien elige al presidente golpea por líneas internas, al tiempo que la orden general para los demás es que lo tenemos que defender. Es un poco delirante. Entonces hay que hacerse cargo como adultos de las responsabilidades que cada uno toma. Somos todos gente grande, como para hacerse los distraídos, porque le hace muy mal a la patria.
y se la está pasando verdaderamente muy mal, se la está pasando muy mal. No hay laburo y el poco laburo que hay es absurdo, porque en el régimen de usura que vive el país, trabajar se ha vuelto un hecho absurdo. Con lo que se gana, no tiene sentido laburar. Y el único plan que tienen son los planes sociales. Y lo que proyectan hacia el futuro es doctrina inglesa. Doctrina inglesa escrita por Guy Standing, autor del libro The Precariat. El precariado, la clase peligrosa. Que aquí tienes algunos repetidores, escribas de libelos que circulan entre la militancia, donde anuncian el fin del trabajo y que con el fin del trabajo la única solución es la renta básica universal. Sí, pero los autos que en la Argentina se venden se fabrican en alguna parte del mundo, que no es la Argentina. La electrónica que en la Argentina se comercializa se fabrica en alguna parte del mundo, que no es la Argentina. Lo mismo con los artículos del hogar, lo mismo con los muebles, con los juguetes. Estamos hablando de que la balanza comercial que yo expreso en dólares tiene una traducción en trabajo, en donde la industria automotriz significa la posibilidad del país de alcanzar 3 millones de puestos de trabajo en la proyección de lo que son trabajos industriales en terminal, trabajos en autopartistas y el reflejo social de consumo que se produce cuando los trabajadores industriales gastan su salario en el conjunto de la sociedad donde viven, donde están circunscriptos. Este planteo industrial, nosotros a las fuerzas que integran el Frente de Todos, lo hemos llevado infinidad de veces, y esto vos lo sabés, Gabriel, porque lo venimos hablando desde hace, no sé, 12, 15 años estamos hablando de esto. Y en el caso del diputado, por ejemplo, Toñoli de Santa Fe, del Partido Justicialista de Santa Fe, ha presentado recientemente nuevamente nuestros proyectos de ley para recuperar el flete marítimo con la reserva de carga, el financiamiento para reconstruir los astilleros argentinos, crear una corporación de transporte multimodal como el MA 21, y además se ha agregado un último proyecto que es el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, para tener una corporación del Estado que es bastante más livianito que el IAPI de Perón, porque el IAPI de Perón es el monopolio del comercio exterior, que es nuestra voluntad. Pero, dada la actual situación de ablandamiento de la milanesa en la militancia argentina, estamos planteando, bueno, una corporación del Estado que no ejerce monopólicamente el comercio exterior, pero que sí actúa sobre el mismo. Esto nos permitirá a nosotros el dominio de las divisas, y esas divisas permite también además el dominio de la selección en sustitución de importaciones, y poder reservar los dólares para aquellas cuestiones que son de índole estratégica, y no estar rifando, digamos, el fruto de la cosecha a las cámaras importadoras que tienen un régimen de desindustrialización nacional. Ahí quiero entrar en un tema que me interesa tu visión, que creo que parto acerca de la situación externa, porque uno de los argumentos que contradicen este planteo es, pero el mundo está en guerra. ¿Cómo se puede, y esto lo digo sin ningún afán bélico, sino al contrario, sé lo que representaría un cese del fuego en este momento y lo explicamos con fuentes seguras de manera regular, pero lo que te dicen es, como el mundo está en guerra no se pueden hacer esas cosas. Sí, es lo mismo que la correlación de fuerzas, es lo mismo que la restricción externa, son excusas de los keynesianos y de quienes verdaderamente hoy conducen lo que es el Partido Justicialista, que no somos los justicialistas. Doblaría la apuesta, es decir, el tema específico de la guerra abre oportunidades increíbles. No es solamente el tema de si tenés correlación de fuerzas o no. Debería ser una obligación estatal aprovecharla. ¿Sí? Bueno, mira, vamos a poner un ejemplo de las exportaciones argentinas. La Argentina, 1 de cada 5 limones que están en la mesa de las familias en el mundo viene de Tucumán. ¿No? En Tucumán producimos muchísimo limón. Bueno, un mercado de limones es Rusia para los argentinos. También la pera, la manzana y la cereza, la fruta fina del Alto Valle de Río Negro. Producto del bloqueo de la OTAN y la Organización Mundial de Comercio, que es un bloqueo marítimo sobre Rusia, porque los bloqueos son navales, esto hay que entenderlo, los bloqueos son navales, en la guerra los bloqueos son navales. Y el bloqueo marítimo sobre Rusia no permite que entren los productos argentinos. Entonces, la Organización Mundial de Comercio
que pretende libre aranceles y etcétera, etcétera, y toda su teología de los liberales. ¿Va a compensar a la Argentina? ¿Qué sanciones va a tener Estados Unidos, Inglaterra y la OTAN por hacerle perder mercados a la Argentina? Entonces hay que dejar de perder el tiempo con los predicadores de la resignación que dicen que esto no se puede hacer porque la Organización Mundial de Comercio no nos va a permitir, porque hay contratos firmados con anterioridad, y nosotros tendríamos que observar que si tuviéramos una marina mercante, como venimos impulsando hace tantos años, esa marina mercante es el vector con el cual se realiza de manera física el comercio exterior. Porque los que dicen que no importa, porque total las exportaciones las sacan las multinacionales y así está bien, bueno, es falso todo lo que venían diciendo todos estos años, ¿verdad? Entonces, está a la vista que sin una marina mercante nosotros no podemos defender las posiciones de los argentinos, las posiciones comerciales de los argentinos en los mercados que hemos supido conquistar. Por eso nosotros necesitamos un sistema multimodal de transporte, una corporación del Estado que organice el sistema de transporte y un brazo ejecutor, director en el comercio, que sea el IAPI del siglo XXI, para nosotros poder defender las posiciones de exportación y apoderarnos de la renta comercial, Gabriel, porque hay algo que acá no se quiere ver. No es solamente el flete marítimo, que son 10.000 millones de dólares, sobre los 75.000, 85.000 millones de toda la balanza comercial. Las multinacionales no son obra de caridad internacional, no son la Cruz Roja. Lo realizan por algo, ¿no? El comercio y la navegación y el dominio de los mercados. Entonces, ¿cuál es la renta comercial por la producción argentina en el mundo? Nadie lo sabe. Claro, si vos no ejercés la actividad no podés saber lo que las multinacionales facturan, porque al triangular en los paraísos fiscales, Cargill Argentina le vende a Cargill Bahamas. ¿Cómo le vende? Lo más barato que puede, porque así paga menos impuestos en la Argentina. Entonces, venden barato de Cargill Argentina a Cargill Bahamas. Y de Cargill Bahamas a Cargill China, venden caro y recuperan la posición. Estos enjuagues y estos lavados de triangulaciones comerciales es la piratería común que ordena en general el sistema de comercio en el mundo. Este es el mundo real, no la sanata formal de la Organización Mundial de Comercio. Lo que ocurre en realidad es esta práctica por parte de las multinacionales. Entonces, nosotros no podemos quejarnos en la OMC o en las Naciones Unidas, no tiene ningún sentido. Es como la tontería esta de quejarse del colonialismo inglés en las Naciones Unidas. No te dan ni 5 de pelota, tenés que tomar acciones por la propia patria. Por eso estamos impulsando la Antártida latinoamericana, porque si las 33 naciones de la CELAC tienen un instituto antártico y una posición en Antártida, vamos a poder defender la Antártida Argentina en proyección hacia una Antártida latinoamericana cuando vence el Tratado Antártico en 2041, porque si no, Inglaterra y Estados Unidos van a militarizar el Atlántico Sur y vamos a perder la Antártida. Entonces son acciones que hay que tomar ahora, no se puede esperar, porque 18 años en geopolítica no es nada. Hay que iniciar ahora el plan de construcciones navales y el posicionamiento de Islas Sandwich, Georgias y Orcadas con bases permanentes de los argentinos y con navegación fluida. Esa es la manera de defender el territorio nacional. Y en el caso del comercio exterior, ese comercio exterior que tiene que tener una renta comercial que tiene que estar entre el 15 y el 30%, porque nadie hace un negocio por menos del 15% y nadie paga un negocio por más del 30% de renta comercial. Entonces, entre el 15 y el 30 hay un valor que desconocemos, pero podemos intuir, que es el valor por la renta comercial que se quedan las multinacionales sobre las exportaciones argentinas. Si nosotros hacemos la mitad de los fletes marítimos de nuestras propias cargas, esa renta comercial, ese 15-30%, entra al país. Y eso nos permitiría a nosotros eliminar las retenciones, que es un invento de los desarrollistas de Frondizi, del Perón yanqui. No es nuestro eso es del Perón yanqui, eso es de Frondizi, no es nuestro. Entonces, lo que hay que abandonar es la doctrina liberal keynesiana que predican los actuales conductores de gobierno, y esa idea, ese sueño húmedo que tienen de un Perón yanqui, del desarrollismo de Frondizi. Si abandonan eso, los perdonamos y vamos todos juntos. Lo que no podemos hacer nosotros es abandonar nuestra religión del trabajo que se llama justicialismo. Finalmente, Martín Ayer, además de darte las gracias, el otro tema que está inserto en lo que venimos charlando, pero me gustaría, nos queda un minutito, lo puedas puntuar, después seguimos, es en la inflación.
¿cuáles serían las medidas para poder frenar este proceso que damnifica al trabajador de modo directo? Bueno, la inflación es en realidad la destrucción de la moneda nacional. Porque hay que entender esto. Y no se me enoje ningún oyente, por favor, y escúcheme hasta el final. Porque hay mucha bronca en la calle. Hoy se vio claramente. Hay mucha bronca en la calle. Están picando la calle. Estos irresponsables, estos adolescentes eternos que están en la conducción de gobierno, junto con su contracara que es los hijos de Martínez de Oz, de Macri, Patricia Bullrich y Larreta, son unos irresponsables que quieren dirimir sus asuntos haciendo pelear entre sí al pueblo argentino y dividiéndolo. Entonces, mucho cuidado con lo que está por venir. Tenemos que tener claridad, tenemos que tener a la fe agregarle virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Y desde el dominio propio la misericordia, para alcanzar finalmente el amor. Pero esto hay que comprender de que los alimentos están en el mismo precio de hace 30 años. Hace 30 años que en la Argentina los alimentos valen lo mismo. Los alimentos no están caros en la Argentina. Los alimentos no están caros en la Argentina. Los alimentos valen lo mismo que hace 30 años. Lo que están baratos son los sueldos. Lo que se ha destruido es el poder adquisitivo del salario. Entonces, la cerveza vale $1, igual que en la década del 90 cuando se decía $1 para la birra. Porque una cerveza hoy vale $1. ¿Cuánto vale una cerveza? 380, 400 pesos. De hecho, el dólar está atrasado. Por otra parte, ¿cuánto vale un kilo de pollo? $1, $1.30. Lo mismo que valía en la década del 90. ¿Cuánto vale un kilo de carne? Entre 3 y 5 dólares, lo mismo que valía en la década del 90. Por eso estamos planteando un promedio salarial de $1.200. ¿Por qué? Porque $1.200 son 450.000 pesos. Eso significa que por hora nosotros estaríamos pagando un kilo de carne pulpa por hora trabajada, un kilo de carne pulpa, tal cual fue el compromiso del general Perón con sus trabajadores. Que nadie tiene que trabajar en la Argentina por menos de un kilo de carne pulpa por hora, porque ese es el piso de dignidad de los argentinos. Y eso, esa economía, es una economía que tiene el trabajo como centro, y no el dinero, ni las divisas ni los pesos argentinos. Nosotros planteamos fortalecer el peso argentino contra los intentos de dolarización que no son solamente este personaje gritón que es Domingo Felipe Cavallo con peluca, pues le levantás la peluca y está Cavallo atrás de él, atrás de ese disfraz, atrás de esa máscara, ni tampoco Alberto Fernández de Menem, que él también va por la dolarización, porque él fue por la dolarización en la década del 90 con Menem y con Cavallo, y él no se ha arrepentido de lo que hizo, sigue siendo de la misma persona, fiel a sí mismo. Entonces, en este aspecto hay que comprender que todos juegan para la dolarización, unos victimizándose. Cristina habló en contra de la dolarización el otro día. Bien por Cristina. Bien por Cristina. Martín, gracias, se nos acabó el programa. Te mando un fuerte abrazo y la seguimos. Bueno, muchachos, muchas gracias. Un abrazo grande para todos.